¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Iniciamos una semana y ya tenemos convocatoria a sesión especial el próximo día, miércoles, a las 12 del mediodía. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Fer? Muy bien. Sí, actividad en el recinto. Vamos a ver si logran juntar el quórum. Es el gran desafío que tiene la oposición que pidió esta sesión, pero bueno, luego se puede anticipar porque había sido convocada primero para el martes, luego había sido pedida para el miércoles temprano, a las 10 de la mañana, y finalmente las negociaciones que nos habían anticipado el viernes a última hora, los diputados de La Libertad Avanza, se ve que avanzaron, pero que no por ahora limitaron la posibilidad de esta sesión. Así que los dos bloques que convocan, tanto Encuentro Federal como Democracia para Siempre, están haciendo cálculos y llamando a todo el mundo para que esté presente. Hay que decir que a las 11 va a haber un plenario de comisiones que reúne como 135 personas. Así es. Diputados de todos los bloques que están en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Justicia, Legislación Penal, de Infancias. Y bueno, si todos ellos bajaran a dar quórum, podría arrancar tranquilamente la sesión. Claro, encima la decisión también que adoptaron fue adelantar el horario del plenario. De las 11 adelantarlo para las 10 para que haya 2 horas de discusión en lo que tiene que ver con el nuevo régimen penal juvenil y luego sí la convocatoria a sesionar a partir de las 12. Hay un tema central que también se va a discutir el día miércoles y que lo van a poner sobre tablas, que es una declaración de emergencia por la situación que está atravesando la ciudad de Bahía Blanca. Exactamente, un proyecto que viene impulsando la diputada Tolosa Paz, de Unión por la Patria, y que durante el fin de semana muchos diputados de diferentes bloques y expresiones políticas se manifestaron de acompañar Ahí tenemos imágenes de la situación tremenda que está atravesando la provincia de Buenos Aires, particularmente Bahía Blanca. Destinarán 10.000 millones de pesos para la reconstrucción. Esto confirmó hoy el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que ya se lo giró a la municipalidad de Bahía Blanca. Efectivamente, y parte de lo que se va a tratar mañana, el miércoles, perdón, es justamente con una mayoría especial de 2/3 de los diputados que están en el recinto para poder avanzar en esta declaración de emergencia en un contexto donde no tenemos presupuesto 2025, sino que está prorrogado el anterior. Y lo que supone la declaración de emergencia, en general es por 1 año o 2 años, se puede prorrogar, es que se pueden tramitar créditos a muy baja tasa o créditos con tasa cero. Se suspende también la recaudación impositiva para esos distritos para estimular que todo el dinero que circule en los próximos meses, en los próximos años, sea para reconstruir todas las viviendas. Porque no solamente es la obra pública que puede hacer el municipio, la gobernación o el Estado central respecto a las rutas, respecto a las escuelas, a los hospitales, sino la vida cotidiana de cientos de personas que cuando baja el agua han perdido todo, los electrodomésticos, los muebles, ¿no? Todos los papeles que tiene una persona en la casa, la ropa, todo el equipamiento de sábanas, de mantas, todas esas cosas que no se pueden resguardar y que con una situación como esta se vuelven inútiles ya, ¿no? Porque la madera absorbe la humedad, absorbe también todo y se hincha y absorbe también, obviamente, las temperaturas que hace que todo eso tenga que ser tirado a la basura. Así que la declaración de emergencia no es solamente recursos nacionales, sino también políticas específicas para que durante un tiempo determinado, que en general las emergencias están situadas en un tiempo en particular, puedan acceder a algunos recursos para poder reencauzar su vida cotidiana, en definitiva. Claro, bueno, a partir de lo que sancione la Cámara de Diputados, esa iniciativa va a ser girada al Senado. En el Senado también están trabajando algunas iniciativas. Hubo una que firmaron conjuntamente los 3 senadores por la provincia de Buenos Aires. Hablamos de Juliana Di Tulio, hablamos de Maximiliano Abad y hablamos también de Eduardo Guado de Pedro, de Unión por la Patria, y Abad, que es de la Unión Cívica Radical. Ahí están los 3 senadores también trabajando una declaración que tendrá que complementarse con lo que está planteando Victoria Tolosa Paz. Es muy posible que el día miércoles lo veamos por el recinto de la Cámara de Diputados, algunos de los 3 senadores, para tratar de, bueno, acompañar en parte o tratar de modificar el proyecto de Tolosa Paz para que incluyan algunas de las solicitudes del Senado, cosa que cuando el proyecto vaya al Senado ya directamente
sea aprobado y tenga la fuerza de ley. Y si tiene un acompañamiento mayoritario en la Cámara de Diputados, también impulsa en el contexto de la emergencia, más allá de los recursos que puede haber destinado en las últimas horas el gobierno nacional, tiene mucho que ver también con esto que decíamos, ¿no? La declaración de emergencia como una estrategia, como una forma de acompañar a lo largo de los próximos años toda la reconstrucción de Bahía Blanca. Y también, bueno, esto en el contexto de una sesión, ¿no? Porque Claro. el miércoles es un día con mucha actividad prevista para las comisiones de legislación penal, pero veremos cómo se va acomodando un poco el debate y si logran dictaminar, que es lo que pretende el oficialismo, junto al PRO, por ejemplo, que es uno de los partidos que conduce este plenario, para sintetizar los 12 proyectos que hay de baja edad de imputabilidad en el marco de un nuevo régimen penal juvenil. Si no, será el momento de avanzar un poco con el debate y veremos qué acuerdos se pueden alcanzar. Claro, exactamente. Bueno, vamos a incorporar a nuestra compañera del día de hoy. Sí, Melissa Jofré, bienvenida, buen lunes, ¿cómo estás, Meli? ¿Cómo están Amanda y Fernando? Sí, bueno, una semana con el miércoles con una súper actividad, ¿no? Hay otras comisiones también programadas, pero bueno, se verá si alcanza finalmente quórum la sesión pedida por la oposición. Seguramente esa agenda tendrá cambios. También en esta sesión lo que se espera, como estamos diciendo, Bahía Blanca se suma seguramente al tratamiento sobre tablas y llega a haber quórum, pero bueno, está convocada por los radicales de Democracia para Siempre, por los diputados de Encuentro Federal y también por un diputado del PRO que se sumó en el segundo pedido que se hizo de esta sesión, Álvaro González, muy cercano a Horacio Rodríguez Larreta, para tratar una decena de proyectos que tienen que ver con el caso Libra, tema que en realidad la oposición no quiere dejar caer. Sí, el oficialismo por su parte, el gobierno, han sucedido ya varios días desde ese episodio, casi un mes, ¿no? Desde el 14 de febrero, pero veremos allí, bueno, el objetivo se sabe que va a ser emplazar a comisiones, ya que ninguno de esos proyectos tiene dictamen y no pueden ser aprobados porque se espera obviamente que la Libertad Avanza y sus aliados bloqueen cualquier intento de ese tipo, ¿no? Pero bueno, el tema va a estar seguramente en el recinto, un recinto que se va a volver a abrir en este periodo ordinario y que también hay otros temas que están aquí en la agenda parlamentaria. Se verá si de aquí al miércoles se publica finalmente el DNU sobre el acuerdo con el FMI que anunció el viernes el gobierno. Ya está en la página de la Cámara de Diputados de la Nación el cambio de horario que decía, Sí. Fer, la convocatoria al plenario de las comisiones que van a tratar el nuevo régimen penal juvenil a las 10 de la mañana y la convocatoria a las 12 del mediodía de esta sesión que ya está convocada formalmente, ya circula desde la Cámara de Diputados con la firma del secretario parlamentario Adrián Pagan. La sesión está convocada, como les decíamos, a partir de esta notificación que se dio a circular hace un rato nada más. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner en conocimiento que se ha fijado el día miércoles 12 de marzo del 2025 a las 12 del mediodía con el objetivo de celebrar una sesión especial solicitada por el diputado Pablo Juliano y otros diputados a fin de considerar los siguientes expedientes. Y ahí es la docena de expedientes que incluyen la resolución de la comisión investigadora sobre la conducta del presidente de la Nación, Javier Milei, por la promoción de la criptomoneda libre, también la resolución para un pedido de informe que tiene que ver justamente con la presencia del jefe de gabinete, aquí Guillermo Franco, es otro de los proyectos que se va a poner en consideración. También pedir informes al Poder Ejecutivo sobre las diversas cuestiones relacionadas con la promoción por parte del presidente respecto a la moneda Libra y otros pedidos de informe verbales que también se están planteando. Son alrededor de una docena, 10 en verdad, una decena de proyectos los que se van a poner a consideración, más todo esto que podría surgir a partir de que si se juntan 129. Sí, y se incorporó un proyecto más, que fue el que se presentó en la Cámara el viernes por la tarde-noche, que ingresó por mesa de entradas y que lo presentó Oscar Sago, Eduardo Falcone, María Cecilia Ibáñez, los tres diputados nacionales por el MIT, un bloque aliado a la Libertad Avanza en la construcción de mayorías, en el trajinar de la actividad parlamentaria. Lo cierto es que están solicitando con su proyecto, con su iniciativa,
En algunos casos ha causado sorpresa, pero están pidiendo la creación de una comisión especial investigadora bicameral de 16 miembros, 8 diputados, 8 senadores, y esa comisión bicameral tendrá 180 días para expedirse y para trabajar respecto a esta situación planteada con las criptomonedas Libra. Ellos dejan y hacen la salvedad que ponen las manos en el fuego por Javier Milei. Pero quieren investigar qué es lo que pasó. Están hablando respecto al tema de la necesidad de cambios en las audiencias que lleva adelante el presidente de la Nación. O sea que ellos tres podrían sumarse a dar quórum para la sesión. Se van a sumar a dar quórum para la sesión. Me parece que el tema del quórum, el caso Bahía Blanca garantiza el quórum. En un sentido, sí. Garantiza que estén compromiso de los bloques. Un número importante de legisladores. Me parece que hay un diputado de uno de los bloques convocantes para la sesión especial por el tema criptomonedas. Hace un rato lo que me señalaba es que estaban tratando de coordinar principalmente con el oficialismo, que el caso, el tema Bahía Blanca, la declaración de emergencia, sea el primer tema a discutir, lo que va a permitir que haya un quórum importante por parte de todas las fuerzas políticas de este Congreso, posteriormente los diputados que no están a favor de avanzar con iniciativas vinculadas a casos criptomonedas que se retiran del recinto, pero tiene que y ahí se verán 129 a la hora del emplazamiento. Exactamente. Bueno, eso lo vamos a develar el miércoles seguro, pero vamos a seguir tratando de juntar la información que va circulando por estas horas sobre la presencia de los diputados, pero Melissa Jofret tiene un proyecto también que ingresó hace algunas semanas que nos quiere contar. Sí, así es. Se trata durante este verano, bueno, recordemos la situación trágica que se vivió en la Patagonia con los incendios, y es un tema que de alguna manera aparece recurrente, pero nunca se termina de avanzar. Se trata de un agravamiento para las penas para quienes causen incendios que sabemos fueron intencionales en el sur de nuestro país, y que esto también se trajo durante una de las sesiones extraordinarias del verano, porque hubo reclamo no solo de ayuda y de asistencia también a estas zonas por parte de algunos diputados, sino que durante esos días el Poder Ejecutivo envió su propio proyecto de ley modificando 2 artículos del Código Penal, el 186 y el 189. En ese momento, el diputado Martín Soria de la provincia de Río Negro, una de las afectadas por esos incendios, pidió que ese proyecto sea incorporado entonces al temario de extraordinarias. La realidad es que, faltaban muy pocos días para que finalice ese plazo, y ya diputados de la propia Libertad Avanza admitían que no se iba a poder tratar por los tiempos que se tenían para dictaminar y para llevar al recinto. Ahora, iniciado este nuevo periodo, se pone en primer lugar el tratamiento de este tema, que veremos si se realiza esta comisión, porque está convocada para el miércoles a las 14:30 horas, la Comisión de Legislación Penal, que más temprano se va a abocar al régimen penal juvenil. Es uno de los proyectos que forma parte de un temario. Hay otros también proyectos allí esa tarde, pero en caso de haber sesión seguramente se levante la comisión. Igual está en agenda del oficialismo. Y lo que sucedió también es que el año pasado, el 23 de octubre para ser más específicos, esta comisión había emitido un dictamen para agravar las penas por los incendios, a quien causara incendios, el año pasado recordarán los incendios en Córdoba. Claro. Esto había estado motivado, lo de Corrientes hace un par de años. Córdoba y Corrientes había estado, y Corrientes también sufrió hace unos meses atrás de nuevo incendios. Quedó motivado por eso un proyecto que se presentó. Y pasó algo que suele ser insólito en este Congreso, que es que tuvo unanimidad. Ese dictamen que se consensuó en octubre llevó las firmas de todos los diputados de la comisión, desde la Libertad Avanza, pasando por el PRO, por Unión por la Patria, por la UCR. ¿Qué pasa? Cuando llega este texto enviado por el Gobierno Nacional, hubo malestar entre los legisladores, que no se los consultó por ese dictamen, que sí había obtenido el aval y el visto bueno de todos los bloques, y decían, en ese momento, ¿por qué no se incorporó al temario extraordinarias ese dictamen en vez de enviar un nuevo proyecto?
Bueno, el oficialismo así lo quiso, el Poder Ejecutivo, y veremos qué sucede cuando se abra la discusión en la comisión. Quizás sobre el texto del Poder Ejecutivo se realicen cambios en base a ese dictamen que sí tenía consenso y de alguna manera se intente avanzar. Bueno, lo que plantea el texto del gobierno es que eleva los años de las penas mínimas y máximas de prisión por los delitos previstos en estos artículos. En estos artículos están previstos justamente entre esos supuestos quien causare incendios, inundaciones o estragos, y a esos 3 supuestos se suman otras conductas que, bueno, ahí tenemos los que están hoy día, pero se suman otras conductas que ahora las vamos a repasar, y son también las de derrumbe, liberación de tóxicos, emisión de radiaciones y cualquier otro proceso destructor capaz de generar estragos. Es decir, se amplía de alguna manera los delitos por los cuales se van a contemplar estas penas, penas que, como decimos, se aumentan, se endurecen, ¿no? Tanto las mínimas, que hoy están en 3 años, que en el caso del proyecto del Ejecutivo pasan a 4, y también las penas máximas, que están hoy en 5, pasan a 10, Claro, en algunos casos pasan a 15. Con eso se hacen, no se hacen excarcelables teniendo más de 3 años de prisión, ¿no? Justamente eso es en lo que en los fundamentos plantea el Poder Ejecutivo, que de alguna manera dice para que efectivamente alguien pague, ¿no? Por, de alguna manera, causar intencionalmente estos desastres. Bueno, además prevé un máximo de 15 años de prisión en caso que resultaran afectados bienes que formen parte del patrimonio cultural de la nación, esto es bosques, parques nacionales o yacimientos arqueológicos. Acá, cuando mencionaba al diputado Soria, hablando en una de las sesiones extraordinarias del último mes, lo que él decía de alguna manera es que este proyecto está más incompleto, el del Poder Ejecutivo, en su mirada, ¿no? Y que lo que hacía mal de alguna manera era no clasificar bien las diferencias, que equiparaba a bosques con pastizales, que era más abarcativo, digamos, y que el dictamen, efectivamente sí, el dictamen que reunió en consenso el año pasado, tiene un desglose y una clasificación de los supuestos y de los agravantes un poco más detallado, eso sí. Bueno, y además este proyecto del Poder Ejecutivo eleva las penas máximas a 8 años de prisión si se pusiera en peligro la vida de una persona, y a 10 años en caso de lesiones gravísimas. Aquí también el dictamen de las comisiones, de la Comisión de Legislación Penal, hablaba de bueno, lesiones gravísimas en determinados grados, y un poco lo que decía Soria es que este proyecto del Poder Ejecutivo se quedaba allí corto en cuanto al delito doloso. Creo que tenemos algún detalle más. También se sustituye el actual máximo de 20 años por 25 en caso de que por estos incendios se produzca una muerte. Así que esos son algunos de los puntos del proyecto del Poder Ejecutivo. Como decimos, son 2 artículos del Código Penal los que se buscan reformar. Veremos la discusión en la comisión. ¿Qué postura sobre todo adoptan tanto el PRO, que es en definitiva quien preside esta comisión en nombre de Laura Rodríguez Machado, y La Libertad Avanza, ¿no? Claro. Si de alguna manera, bueno, opinan que está bien avanzar con el proyecto del Poder Ejecutivo, o tienen en cuenta ese consenso que se había tenido con todo el resto de los otros bloques y se lo modifica para que quede al menos un poco más parecido y haya acuerdo, y de alguna manera, bueno, se intente poner más penas a quienes recurrentemente y cada vez más cometen estos delitos. Ahí vos, Meli, nos planteabas y nos decías que la reunión está convocada el miércoles 14:30. Sí. Esta convocatoria va a estar un poco atada a lo que pasa en el recinto de la Cámara de Diputados,
porque si sesiona el recinto, se levantan las comisiones. Exacto. Así que si Y se logra el quórum y arranca. y el debate, se prolonga el debate más allá de que haya acuerdos y consensos, el debate por Bahía Blanca, que se lleva un tiempo importante, y si después se empieza a discutir la idea de emplazar a las comisiones para que se discutan los temas y se ponga fecha para la discusión de los proyectos respecto al tema criptomonedas, es posible que esta reunión de la Comisión de Legislación Penal tenga que pasar para o en otro horario, el mismo día, o para otro día. Sí, porque como decía Meli, hay plenario primero convocado a las 10 de la mañana, Claro. donde la Comisión de Legislación Penal es cabecera. Y ahí hay que ver también porque es un debate intenso, fuerte y complejo, ¿no? Sí. Siempre venimos recalcando que son varios los proyectos que buscan reformar el Código Penal Juvenil y que además tiene una historia ese debate en la Argentina y específicamente en la Cámara, por lo menos los últimos 10 años, ¿no? Claro. Hubo muchos intentos de modificar el régimen penal juvenil y nunca hay un acuerdo que se logre consensuar o una mayoría construida para que se apruebe, sobre todo la baja de la imputabilidad. Claro, bueno, me parece que en el mensaje presidencial del 1 de marzo, al anunciarlo también el propio presidente, el impulso que le ha dado en este Congreso hace que el oficialismo trate de, bueno, ver la posibilidad de acelerar el tratamiento. Habrá que ver si se puede consensuar los 12 proyectos. Es un tema, vos bien lo decís, Amanda, es un tema complejo, pero es posible que a lo mejor ya viene una discusión de 7 reuniones de comisión. Sí, claro, viene con reuniones importantes informativas. Exactamente, es posible que a lo mejor digan vamos a tener 4 reuniones más, un mes más de discusión y empezamos a mirar ya la idea de firmar el dictamen correspondiente. Vamos a la pausa, volvemos enseguida, aquí estamos en Pasos Perdidos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás.
Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Muy bien, segundo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Efectivamente, ya estábamos anticipando que hay sesión el día miércoles, hay plenario de comisiones, además de el día martes varios grupos de amistad con distintos países se van a estar reuniendo y tenemos la posibilidad entonces de hablar con un diputado aquí en el piso. Le damos la bienvenida a Aldo Leiva, diputado de Unión por la Patria de la provincia de Chaco. ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Un gusto muy bien. de poder compartir estos minutos. La verdad que muy agradecido, como siempre. Queríamos preguntarle por la sesión. El miércoles está convocada, hubo que ajustar un poco el horario. Los temas, principalmente de la convocatoria, tienen que ver con la presunta estafa de la criptomoneda Libra, pero también en estas horas se está sumando la posibilidad de avanzar con la declaración de emergencia para la zona de Bahía Blanca. ¿Cómo ve la posibilidad de juntar el quórum y cuáles son los temas que le parece se pueden aprobar en esta discusión? Bueno, en principio es muy importante expresar de que, tal lo previsto, todo indica que el miércoles debiera haber sesión. Nosotros como bloque tenemos mañana reunión, donde seguramente habremos de definir qué comportamiento habremos de tener, pero todo indica que la idea sería avanzar en el quórum y lógicamente eso habilitaría el temario que está previsto en la convocatoria. Pero bueno, también no deja de ser cierto que antes de este temario era prácticamente el excluyente porque no había sucedido la tragedia de Bahía Blanca. Entonces yo, en lo personal, creo que todas las fuerzas políticas debiéramos tener claro qué es lo prioritario, y en este caso creo que lo prioritario tiene que ver con Bahía Blanca, tiene que ver con la responsabilidad de sentarnos en nuestra banca y avanzar en el... Yo en ese sentido creo que somos alrededor de 100 diputados y diputadas que hemos suscrito el proyecto para que, bueno, se declare en emergencia a esa comunidad que ha sufrido una catástrofe que creo que ningún argentino o argentina con vida debe recordar, porque ha sido devastador, ha sido algo inesperado para toda esa comunidad, y creo que los hombres y mujeres de la política tenemos que ser capaces de demostrar que por sobre las cuestiones de las disputas, por sobre las denuncias, por todo lo que hoy día se debate, debe estar en primer lugar esa agenda que tiene que ver con nuestros hermanos y hermanas de Bahía Blanca, que al menos necesitan un gesto de la política, más allá de que el gesto tiene que ver sin ninguna duda con acciones inmediatas, pero creo que todos debiéramos pensar claramente que el día miércoles debemos preocuparnos más que por el temario de las criptomonedas, criptoestafa, como la querramos llamar, debemos preocuparnos por la cuestión de Bahía Blanca. Aldo, el hecho de declarar la emergencia, esto va a permitir una de las medidas, posiblemente, facilidad de créditos para el municipio o facilidad de créditos para los habitantes de Bahía Blanca. En el medio no está el presupuesto 2025. ¿Esa es una dificultad en estos casos o no? No, no existe dificultad. Acá lo que hay que tener es decisión política. Yo soy un convencido de que nadie se puede oponer a que se destinen recursos para esta comunidad que la verdad que está pasando extremadamente mal. Hay gente que perdió absolutamente todo y en verdad, así como hay un DNU 70, como hay una ley base donde lo que hubo una decisión política del actual gobierno, creo que también en todas estas obras el gobierno tuvo la posibilidad de avanzar de manera rápida en generar las respuestas que necesita esta comunidad. Creo que se dispuso el envío de unos 10 millones de dólares, que la verdad que con eso no se empieza absolutamente nada. Por lo que uno leyó, la reconstrucción del hospital solamente implica una inversión de algo así como 18 millones de dólares. La magnitud del desastre ha sido enorme. Se habla de que se necesita no menos de 400.000 millones de pesos o algo así como 400 millones de dólares para hablar en números redondos, que en lo personal creo que el Estado Nacional
tiene los recursos necesarios, tiene las herramientas necesarias, pero también, si le faltara, debe tener el acompañamiento, en este caso el Congreso de la Nación, para tener la garantía suficiente de que efectivamente las acciones que desarrolla van a ser para recuperar esa ciudad, porque la ciudad es la que ha sido realmente vivido esta catástrofe. Diputado, lo quiero consultar porque, bueno, al final de la semana pasada se anunció que el gobierno ya no va a enviar un proyecto de ley para que el Congreso lo acompañe en lo que es el nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional, sino que lo va a hacer a través de un DNU. La ley actual hoy indica que tiene que ser justamente por una ley del Congreso. ¿Cómo ve usted esto, que también es una decisión política? Bueno, yo espero que vaya al Parlamento tal cual establece la legislación, que en el caso personal he acompañado cuando se trató la anterior negociación con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que el debate hay que dar, me parece que es bueno que los diputados y diputadas que representamos al pueblo de la nación argentina podamos expresarnos en uno u otro sentido, porque la verdad que hipotecar el futuro del país nuevamente a partir de una decisión del ministro que nos llevó al fondo, que nos dijo en ese momento que era la solución que necesitaba el país, hoy ese mismo ministro viene a decir que tenemos que ir de vuelta al fondo y que ahora no hace falta el Congreso y que todo tiene que hacerse por DNU. Me parece que es una malísima señal para los argentinos, Argentina, para el contexto internacional. Me parece que si pensamos hacia el futuro de nuestro país, dejamos un agujero muy, muy grande donde se podría hacer cualquier cosa a partir de decisiones que nada tienen que ver con lo que implica la sanción de un DNU. No hay necesidad ni hay urgencia para que se pueda basar en esa cuestión. Por eso pongo el ejemplo de Bahía Blanca. Acá sí hay necesidad y hay urgencia. Y sin embargo, ahí no hay DNU, ahí no hay decisiones políticas. ¿Por qué? Porque no deja de ser cierto que este gobierno, la única herramienta que tiene para exponer los argentinos y argentinos es claramente su visión de cumplir con los organismos internacionales, organismos a los que ellos mismos nos llevaron y que hoy nos quieren volver a someter a esa misma situación. Y diputado, si viniera al Congreso una ley y no un decreto, porque el decreto en definitiva lo que tiene que decidir el Congreso es si es válido o no usar esa herramienta para el endeudamiento externo. De haber una ley que pide la renegociación, ¿no? Que pide la autorización para la renegociación de la deuda. ¿Cuál cree usted que sería su posición o qué mirada tiene respecto a eso? Porque los vencimientos existen. Más allá de la posición, que seguramente lo tomaremos como bloque, yo anticipo mi posición totalmente negativa. Yo lo digo con conocimiento de causa. Si ustedes repasan, en esa sesión yo dije que íbamos a votar tapándonos la nariz y la verdad que en lo personal no tengo la más mínima intención de volver a taparme las narices, porque evidentemente no era la solución que necesitábamos, ni es la solución que necesita en este momento el país. Claro. A lo mejor están los mercados esperando, ¿no? También ese acuerdo. Pero y los millones de argentinos y argentinas que esperan y que nadie le da un rumbo, nadie le dice qué vamos a hacer con la educación universitaria, qué vamos a hacer con las pymes, qué vamos a hacer con los miles y millones de argentinos que hoy no tienen trabajo, que no pueden mandar a sus hijos a la escuela. La verdad que yo soy de los que piensan que es muy importante porque lógicamente vivimos en un mundo globalizado donde el capitalismo es lo que se impuso a lo largo del planeta, pero no deja de ser cierto que también es muy importante que las fuerzas políticas tengamos la fortaleza necesaria como para oponernos a las políticas que sin ninguna duda lo único que persiguen es condicionarnos más hacia el futuro y avanzar en algún momento en quedarse con nuestros recursos naturales, porque es el fondo de la cuestión de toda esta vorágine que vivimos, producto de organismos como el Fondo Monetario o como muchos organismos internacionales que tienen una voracidad para quedarse con los recursos de países como nuestro, que tiene un enorme potencial,
pero que también cada tanto tropezamos con las mismas piedras y volvemos al principio. ¿Qué es lo que tenemos como país? Un país maravilloso, recursos por donde se lo mire, pero me parece también que yo siempre recuerdo lo que nos hizo la dictadura militar, lo que nos hizo en la historia reciente Macri y el daño enorme que nos está haciendo Milei a partir del 10 de diciembre del 2023. Diputado, su bloque no asistió a la Asamblea Legislativa. Quiero preguntarle cómo ve la agenda de temas que trazó, de que de alguna manera propuso el presidente Milei. Habló de reforma laboral, de reforma tributaria, del régimen penal juvenil, de una reforma migratoria. Por ahí encaró por lo menos lo que es la agenda que el gobierno quiere enviar aquí al Congreso. ¿Usted cómo piensa que qué debates tienen que darse, cuáles se necesitan? En principio yo no le creo nada a Milei. No envió el presupuesto, así hizo toda una parodia de presentación del presupuesto, después ordenó que el presupuesto no se debata. Ahí me preocupa mucho la pasividad de los gobernadores, que son los principales, o varios gobernadores al menos, que son los principales responsables del blindaje que tuvo Milei para el DNU, para la ley base, lo sigue teniendo. Entonces me parece que hablar de la agenda de Milei nada tiene que ver con la realidad que estamos viviendo. Nosotros como fuerza política queremos debatir el presupuesto, queremos tener la posibilidad como hombres que venimos al interior de volver a nuestras provincias y decirle, estos son los ejes del presupuesto, estos son los temas que como provincia nos preocupa y están insertos en el presupuesto nacional, y a partir de ahí seguramente el Ejecutivo Nacional y provincial, que también hay que decirlo, el gobernador de la provincia del Chaco es prácticamente un delegado de Milei en la provincia, cambió 2 ministros de la producción. Ahora está con el tercer ministro porque hace unos días atrás hizo renunciar al que era ministro de la producción para que volviera a asumir como senador para venir a darle el voto que Milei necesitaba en el Senado. Exactamente. Le quería preguntar sobre la obra pública, ¿no? Porque usted decía que era importante la reconstrucción de Bahía Blanca. En este contexto veíamos unas imágenes muy terribles de, por ejemplo, las rutas, ¿no? Que son muchas nacionales o provinciales. ¿Cómo crees que se puede dar ese debate en un contexto donde, como bien decía mi colega y mi compañero Fernando, no se aprobó el presupuesto y no está previsto, por lo menos lo dijo el presidente de la Nación aquí cuando vino el 1 de marzo, avanzar con ningún proceso de obra pública de licitación? ¿Cómo cree que se puede compatibilizar esta situación de catástrofe con esta realidad? Bueno, yo confío en que mayoritariamente quienes estamos representando a la nación argentina en el Parlamento debemos tener claro cuáles son las prioridades, de la misma manera que le blindaron el veto a Milei. De la misma manera, hoy debieran preocuparse por blindar a Bahía Blanca, en el sentido de ese blindaje sin ninguna duda significa recursos, ese blindaje sin ninguna duda significa acompañar a esa comunidad que sin ninguna duda, y esto lo digo con conocimiento personal, de experiencia personal, quien vive una tragedia como la que le tocó vivir, sin ninguna duda necesita no solamente de la reconstrucción, no solamente de que le digan recuperaste tu trabajo, sino también el acompañamiento de todo lo que tiene que ver con las cuestiones psíquicas que nos marca para toda la vida. Hay que tener en cuenta que ahí hay chicos que son el futuro de Bahía Blanca, del país, hay jóvenes y hay adultos que sin ninguna duda necesitan ese acompañamiento muy fuerte, y eso es lo que me preocupa en este momento donde pareciera ser que todo lo que significa presencia del Estado, el actual presidente lo lleva a la práctica con el cuento de que todo lo debe resolver el mercado. Yo espero a ver que nos muestren un elemento o una herramienta que el Estado puso en funcionamiento para ayudar a Bahía Blanca. Sí, hay una enorme solidaridad por parte de la comunidad, por parte de voluntarios que vemos, la verdad, esa solidaridad expresada en los clubes que quieren privatizar, que dicen que hay que abrir para que vengan inversiones extranjeras. Sí. Bueno, hoy esos clubes son donde se está trabajando intensamente para recibir esas donaciones que van a llegar, en este caso, a Bahía Blanca.
Aldo, ¿la agenda Malvinas va a estar presente este 2025? Sin ninguna duda, es una agenda que a mí me acompaña desde muy joven, ¿no es cierto? Entonces, por ahí hay cuestiones que hoy se hacen más públicas por la responsabilidad que tengo, pero sin ninguna duda esa agenda me marca desde el año 82 en adelante y creo que me va a acompañar hasta el último día de mi vida. Gracias, diputado Aldo Leiva, por venir a visitarnos el día de hoy y lo vemos en estos días aquí en el recinto. No, gracias a ustedes y como siempre a disposición. Y bueno, también permítanme finalmente decirle a los vallenses, algunos seguramente por ahí tendrán la posibilidad de escuchar, de enviarles de acá toda nuestra solidaridad, todos nuestros rezos para, yo creo mucho en Dios, pedirle al Señor que los ilumine, que los proteja y que les permita salir de esta situación extremadamente difícil que están viviendo. Muchísimas gracias, diputado. Aldo. Bueno, importante, ¿eh? Y que el miércoles estén en el recinto todos los bloques políticos para poder acompañar también desde el punto de vista económico, que es fundamental en la reconstrucción personal y particular. Y además darle una prioridad a un sector en particular que está muy afectado en este tiempo, producto de una catástrofe ambiental y que no se puede prever con tanta anticipación, si bien bueno, podían haberse dado algunas circunstancias donde el propio Servicio Meteorológico dando información al respecto, pero también el achique del Estado tiene que ver con esto, ¿no? Con los mecanismos de previsión que muchas veces no pueden desarrollarse por falta de personal, que fue lo que sucedió también en el Servicio Meteorológico Nacional. Esto vamos a escucharlo, me parece, bastante reiteradamente en las últimas horas. La situación está un poco más controlada, todavía hay muchos desaparecidos en Bahía Blanca, el agua está recién cediendo en estas últimas horas, se pudo restablecer en algunos sectores donde bajó el agua los servicios eléctricos sobre todo, pero no en toda la ciudad de Bahía y tampoco en las inmediaciones, ¿no? Ingeniero Guaite, que es otra de las zonas ahí muy cercanas donde está el puerto, también está arrasado por el agua y ya son 16 las personas, ¿no? Que fueron encontradas sin vida, pese a que, bueno, también los rescatistas que aún quedan en el servicio público de rescate están trabajando con todos los elementos que pueden y que les aporta el Estado Nacional y las provincias también. Sí, siempre en todas estas tragedias hay dos momentos obviamente claves. Uno es el momento de la tragedia y otro es el después, cuando baja el agua, ¿no? Ahí también es un momento, es la segunda tragedia. Sí, que se produce en cada casa, en cada cuadra, en cada lugar, en cada rincón de la ciudad, ¿no? Sí, tomás conciencia del nivel de devastación que hay, ¿no? Porque cuando está el agua, la urgencia, la búsqueda de los desaparecidos también es muy importante y es primordial, pero también hay todo un montonazo de gente que en las cosas cotidianas tampoco las puede desarrollar. Hay que esperar que se sequen las casas, se arruinan los cimientos de las viviendas. Todo eso genera que también haya movimientos por ahí de la tierra y que genere mucha dificultad también para que se mantengan todos estos edificios y viviendas con la seguridad que se requiere, ¿no? Exacto. Y la importancia también, ¿no?, en el después a la hora de la limpieza, ¿no? Las enfermedades, escuchamos a los especialistas, ¿no? Las enfermedades que pueden llegar a transmitirse, todo lo que tiene que ver. Hoy veía imágenes de las donaciones en los distintos puntos que se han abierto. Mencionaba el diputado, en los clubes de fútbol también están recibiendo donaciones. Aquí en el Congreso también, es importante decirlo, se están recibiendo. Bueno, hablaban hoy de que más allá de la cantidad importante de lavandina que se llevó, todavía falta más. También faltan muchos pañales para los niños. Así que la realidad es que... Y otra cosa, también la logística, ¿no? Trasladar todo lo que desde aquí, desde Buenos Aires, se está recolectando. Por eso se está tratando de articular también todo esto, ¿no? Por un lado hay algunas cuentas específicas de billeteras virtuales que están promoviendo desde los municipios, desde el municipio propio de Bahía Blanca y de algunas organizaciones, porque hay cosas que se pueden también adquirir en las inmediaciones, también con respecto a los traslados y la articulación. Hay una iniciativa también de la CGT para llevar mercadería en esta semana, el día viernes, van a llevar desde
la estación de Constitución van a ser un centro de acopio para poder enviar con los trenes hacia Bahía Blanca y las cercanías también materiales. Sí. Así que siempre la solidaridad argentina es fundamental para la reconstrucción y para todas estas tareas que también decía Meli de aportar a la limpieza, las brigadas de trabajo solidarias que también empiezan a organizarse ahora ya con el agua bajando y con, bueno, el panorama más realista de los que vienen. Cuando nosotros estemos terminando Pasos Perdidos del día de hoy, a las 6 de la tarde va a estar partiendo un tren desde Constitución rumbo a Bahía Blanca con donaciones, con alimentos, con ropa, con artículos no perecederos, bueno, pero no alcanza, ¿no? No, siempre va a ser poco porque es mucho lo que hay que reconstruir, no solamente, como decíamos, la infraestructura mínima para el desarrollo de las actividades. Pensemos que quedó toda la ciudad bajo el agua, entonces no solamente es las instituciones, sino las vidas personales, ¿no? Sí. Los elementos de la vida cotidiana y, como decimos, las viviendas, los cimientos de las casas y las preocupaciones que también hay por movimientos que se puedan dar en los suelos. Y esta situación que también se da respecto a los fenómenos meteorológicos que se van transformando. Hay varias investigaciones que se están haciendo en estas horas. Está declarado el duelo nacional, sin duda, por 3 días, que también es muy importante para la toma de conciencia de que no le pasó a un extraño, sino que es parte también del pueblo argentino, y eso es lo que también hay que tratar de compartir para acceder a estos gestos solidarios. Sí, claro, y como decía el diputado Aldo Leiva, la situación planteada por la discusión, la investigación que el Congreso puede llevar adelante respecto al tema criptomonedas, el caso Libra y demás, pasa a un segundo plano. Sí, sin duda. El miércoles tiene que haber un número importante de diputados que inicien la sesión y que rápidamente se pongan de acuerdo. Incluso coordinar con el Senado Nacional para que, si es posible, el miércoles o el jueves tenga una sesión el Senado para también poder avanzar con la sanción que pueda tener diputados. Exactamente. Porque de nada sirve tener una mayoría impresionante de diputados y después el Senado no lo puede tratar. Vamos a ver qué sucede, porque en estas horas hay muchas conversaciones en un lado y otro de Pasos Perdidos. Ahora nos vamos a la pausa y cuando volvemos les contamos todos los detalles. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
actividad? Son principalmente grupos de amistad, estos grupos que tienen que ver con la diplomacia parlamentaria. Así es. Momentos donde los integrantes de los grupos de amistad, que también tienen sus autoridades, reciben a autoridades de otros países. Mañana comienza bien temprano, 9:30 de la mañana, el Grupo Parlamentario de Amistad con Canadá, que van a estar recibiendo una delegación parlamentaria canadiense, acompañando al personal diplomático de la Embajada de Canadá en Argentina. Esto va a ser en la sala Delia Parodi, va a ser seguramente un intercambio sobre posibles desarrollos de agendas en común, mucho intercambio educativo hay en general, donde se ponen en común, bueno, algunas complementariedades, también traspaso de información y de tecnología, y siempre la expectativa de poder articular movimientos que tengan que ver con la evitar la doble imposición, justamente para que se vayan fortaleciendo las inversiones. Hay que recordar que Canadá tiene muchas inversiones en las provincias como San Luis y San Juan, sobre todo por la minería, y es uno de los lugares donde también van a estar discutiendo algunos de los diputados. Bueno, la semana pasada hubo una cumbre sobre minería, que fueron varios gobernadores provinciales, Canadá, es verdad. y estuvo encabezando la delegación argentina, incluso hizo uso de la palabra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Exactamente. Esto es una instancia que se da en este contexto de la diplomacia parlamentaria, y va a ser mañana a 9:30 de la mañana. A las 12 del mediodía, también en el Salón Delia Parodi, va a reunirse en esta oportunidad para las jornadas de oportunidades de comercio e inversiones desde la diplomacia parlamentaria, el grupo de amistad con Bulgaria, para, bueno, escuchar especialistas y también, sin duda, referentes de la embajada que vendrán también desde esta instancia de jornada de participación. Un rato más tarde, a las 15, va a ser el momento del grupo de amistad con la República Popular de China. Acá va a haber también una reunión importante con la Cámara de Comercio Argentino-China, para ir profundizando también en materia de inversiones. Recordemos que China es uno de los principales compradores de Argentina, sobre todo de granos, de soja, y también tienen muchos proyectos de desarrollo de energías limpias, ¿no? Las represas, por ejemplo, y la investigación y el intercambio también de desarrollos tecnológicos, así que de este tema se va a hablar muchísimo, seguro, en estos días, porque es uno de los socios comerciales de Argentina. Exactamente. Bueno, otro de los temas centrales. Hubo una visita de la Comisión de Amistad con China, hubo una visita de la Comisión a Pekín. Se reunieron para fines del año 2024 y tuvieron ahí, bueno, un acercamiento, que es un poco también la finalidad que tienen estos grupos de amistad. Un acercamiento recíproco y las visitas recíprocas de los legisladores argentinos hacia el país que sea del grupo de amistad, como también de otros países que vengan a la República Argentina, y que haya un tuteo mayor entre la política de ambos países, que a veces el destino dirá si terminan siendo políticas de los ejecutivos. Sí, también se dan a conocer, por ejemplo, muchos del plexo normativo, las legislaciones que existen en cada país para el desarrollo de inversiones y intercambios culturales y educativos, en mucho de esa discusión que se da en los cuerpos de los grupos de amistad parlamentarios, y también, bueno, la puesta en común sobre procesos que se han hecho en las legislaturas, ¿no? Para la aprobación de determinados proyectos, y las comitivas que vienen muchas veces de empresarios o de funcionarios de los países que tienen grupo de amistad con Argentina. Se busca también esa agenda para coincidir y relacionarse aquí en el Congreso, además de la visita, obviamente, protocolar que se hace. El presidente de la Cámara muchas veces recibe a embajadores y a funcionarios de otros países, y luego se hacen estas reuniones donde ya se ponen en común algunas agendas en particular. Hay que decir también que el bajo recinto funciona muchas veces como lugar de encuentro. Ahí también está la historia de este Congreso. Y a las 5 de la tarde va a estar la Comisión de Agricultura y Ganadería. Van a modificar o buscan modificar algunos artículos del Código Aduanero, para comenzar también con un debate y analizar en relación, bueno, a los cambios y modificaciones que ha habido respecto a la exportación, por ejemplo, de ganado vivo en pie, que es una de las nuevas dinámicas que también ha impuesto el gobierno. Sí, y ahí está el tema retenciones, ¿no? Claro, sí. Hay 6 proyectos en el temario que tienen que ver con una rebaja gradual de las retenciones, porque recordemos que hasta el 30 de junio próximo hay una rebaja temporaria
por parte del Poder Ejecutivo que se anunció en el verano. Y bueno, es una discusión recurrente que vuelve todo el tiempo. Y nunca siempre, se termina nunca concluyendo. se termina exactamente de formar un consenso, de que salga una ley de este Congreso respecto de los derechos de exportación. Bueno, en el temario hay 6 proyectos que de alguna manera se va a intentar. El propio Atilio Benedetti, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, este fin de semana hablaba de que se va a intentar algo muy difícil, pero no imposible, que es buscar un acuerdo y ver si se puede avanzar en una iniciativa en este sentido. Y también, Amanda, se acaba de confirmar que mañana, a las 17 horas, mismo horario, se pasa a la Comisión de Legislación Penal prevista a las 14:30 del miércoles, que va a tratar el proyecto de incendios. Bien. Se pasa para mañana a las 17 horas, teniendo en cuenta esto que decíamos, de que en caso que haya sesión, bueno, seguramente se iba a suspender. Más pistas que nos da, ¿no? La Cámara de Diputados. Esto se articula, les contamos primero a partir de la definición de los cambios de horarios. Tienen que ver también con los acuerdos que se van alcanzando, ¿no? Claro. Sí. Hay discusiones que se hacen entre las autoridades del bloque, de La Libertad Avanza, con los diferentes espacios políticos que fueron pidiendo la sesión, para ir tanteando cómo viene la constitución del quórum. Si sacaron esa comisión, bueno, todo indicaría que habría posibilidad de que se consensúe el quórum para llegar sobre todo al debate vinculado con la declaración de emergencia por la situación de Bahía Blanca. Así es, así es. Y bueno, si la oposición logra el quórum, seguramente allí, una vez logrado, bajará el oficialismo, bajarán sus aliados, y dentro de sus aliados, que hablamos de un sector importante de la UCR y del PRO, bueno, hay firmantes justamente del proyecto de Bahía Blanca, que hay que ver si los impulsores de la sesión quieren incorporarlo como primer punto, ¿no? Claro, bueno, a mí me parece que los acuerdos y las conversaciones por estas horas pasan por ahí, ¿no? Sin duda. Respecto a abrir el recinto para discutir en primer término el tema Bahía Blanca, y posteriormente se retirarían del recinto aquellos que están del bloque del oficialismo u otros bloques cercanos a La Libertad Avanza, dejando que Democracia para Siempre, Encuentro Federal y otros bloques que fueron los que convocaron a la sesión específicamente por el tema criptomonedas, mantengan, la sesión ya va a estar abierta, pero tiene que tener quórum. Exactamente, pero logren esos 129 diputados para poder plantear el emplazamiento. Lo que hay que repasar también es que los proyectos que están convocados a ser debatidos en la sesión del día miércoles, repetimos, a las 12 del mediodía quedó convocada esta sesión, muchos están firmados por los bloques convocantes, no tanto por Encuentro Federal como por el bloque de Democracia por Siempre. Pero hay algunos que no, que están también incluidos, como por ejemplo el que vos contabas del Movimiento de Integración y Desarrollo, y también del radicalismo que conduce Rodrigo de Loredo. Un propio proyecto de Rodrigo de Loredo que convoca a estos temas. Así que se propone, en definitiva, o se espera que por lo menos habiliten el debate. Algo similar a lo que pasó en el Senado. Recordemos, en el Senado la semana pasada, no, la anterior, el 20 de febrero, se convocó una sesión para discutir proyectos que tenían que ver con la suspensión de las PASO y 4 proyectos que tenían que ver con el debate de la modificación del Código Penal y del Código Procesal Penal, que ya tenían media sanción de la Cámara Baja, y se propuso un debate sobre tablas para que se pueda aprobar la incorporación de la constitución de una serie de comisiones, ¿no? Una comisión bicameral proponían unos, otros proponían una comisión propiamente de la Cámara de Senadores para analizar la situación de las criptomonedas, específicamente la estafa Libra. Se habilitó el debate, hubo 53 senadores, ¿no?, que habilitaron el debate, y lo que sucedió después es que autores del propio proyecto que buscaban la creación de la comisión, del radicalismo, votaron en contra de la constitución de esa comisión. Claro, ¿no? Por el senador Vichy, el presidente de bloque. Nada más ni nada menos. Sí. Hubo 6 votos menos después, 47 afirmativos, y se necesitaban 48. Exacto. Los 2/3 del cuerpo se necesitaban. O sea que no garantiza que, en definitiva, bueno, esto suceda. Claro, bueno, ahí veremos qué es lo que va a ocurrir el día miércoles respecto a ese tema. La Unión Cívica Radical, como también mañana Unión por la Patria, van a tener cada uno por su lado reuniones de bloque. Lo van a hacer el día martes, como habitualmente hacen varias bancadas, hace su reunión de bloque el próximo
los días martes, habitualmente los días martes, y ahí el radicalismo, en esa reunión que va a encabezar Rodrigo de Loredo, va a tomar una definición. ¿Por qué? Porque hay sectores dentro de la Unión Cívica Radical que están dispuestos a acompañar, no solo dar quórum, sino también acompañar algunas de las medidas que se puedan adoptar respecto a emplazar a las comisiones para discutir estos temas y los diferentes proyectos en las comisiones. Ahora, hay otros dentro del bloque de la Unión Cívica Radical que están en contra de avanzar con, no solo avanzar con los proyectos, sino tampoco avanzar con prestar número, facilitar el quórum para que se emplacen finalmente a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos para abrir una discusión parlamentaria respecto a tema criptomonedas, al caso Libra, no solo comisión investigadora, sino también interpelación a funcionarios del gobierno nacional. Entre ellos, el radicalismo, que es lo que está proponiendo, es una especie de informe ante el Congreso, de acuerdo a la Constitución Nacional, del jefe de gabinete ante los diputados nacionales. Exacto, así que lo que yo quería decir en definitiva es que haya sido convocada la sesión, incluyendo algún proyecto del bloque radical de Rodrigo de Loredo, no es una garantía de que vayan a estar ahí sentados para discutirlo, ¿no? Porque eso, bueno, está muy fresco lo que sucedió hace 20 días atrás, un poquito más, donde el propio presidente del bloque, del radicalismo en la Cámara Alta, autor de uno de los proyectos que estaban siendo sometidos a debate, decidió cambiar o no acompañar la constitución de la comisión. Exactamente. El bloque de Rodrigo de Loredo tiene 20 integrantes. Dentro de ese bloque hay 6 diputados que son los llamados diputados radicales libertarios. Sí. Sí. O radicales con peluca. O sea, quedan 14. Entonces, ellos tienen una postura más cercana a la Libertad Avanza de blindar al presidente de la Nación que de abrir el Congreso para que se lleve adelante una investigación. Es una investigación política, lo que hay que decir. Ha habido muchas comisiones investigadoras en el Congreso, claro. Ha habido bicamerales, ha habido comisiones en cada una de las cámaras para analizar en función de la información pública que circula y también tener la posibilidad de acceder a otra información que se puede convocar desde periodistas hasta, bueno, algunos de los acusados, ¿no? Algunos de los investigados que también se pueden negar, son convocados a modo de sesiones informativas, de comisiones informativas. No hay una resolución que pueda sacar el Congreso respecto a esto porque es un tema judicial. Lo que sí también hay que decir es que en el Senado, como vos decías, están discutiendo si hay posibilidad de hacer una sesión prontamente porque hay varios temas. Uno de ellos tiene que ver con la designación de los jueces por decreto, los jueces de la Corte Suprema. Ahí están discutiendo también, y hasta la semana pasada, a última hora, había conseguido 8 firmas el dictamen de García Mansilla, el actual miembro de la Corte Suprema de Justicia, que ingresó en comisión hasta el 30 de noviembre. Y hay discusiones también respecto a esto de la emergencia. Si se juntan para hablar de la emergencia en Bahía Blanca, el recinto de la Cámara de Senadores seguramente puede avanzar en definir qué pasa con los dictámenes de ambos jueces. Bueno, ahí está la definición que tiene que tener el Senado también, ¿no? Respecto a lo mismo que la Cámara de Diputados. Sí, por sobre la tragedia que está pasando Bahía Blanca, se van a interponer temas de la agenda cotidiana que tiene cada una de las cámaras, ¿no? Caso diputados, el tema criptomonedas, o el caso del Senado, el tema de los jueces. Sí. Entonces, si hay acuerdo y entendimiento político entre las fuerzas políticas, pueden abrir el Senado para únicamente discutir el tema de Bahía Blanca. No sería la primera vez. Y ponerle una fecha, que puede ser una semana después, ponerle una fecha para discutir los temas que tienen todavía en agenda y que está impulsando principalmente sectores de la oposición. Ahí tenemos la imagen que necesita una respuesta de este Congreso. No alcanza solamente con la respuesta que el miércoles le va a dar la Cámara de Diputados. Necesita también la respuesta del Senado Nacional. El gobierno decretó además 3 días de duelo nacional por el trágico temporal en la ciudad de Bahía Blanca. Sí, temas importantes que, Fer, vos bien mencionás, trasciende, ¿no? La coyuntura hoy que vemos en Bahía Blanca, esas imágenes que nos duelen tanto. Por supuesto que el Congreso buscará, bueno, en esta sesión del miércoles, si así se hace, dar una respuesta. Y están atravesadas las cámaras, ¿no? Por distintos temas al mismo tiempo, por los temas políticos.
como decíamos, ¿no? El tema del caso Libra, que la oposición quería buscar con fuerza en esta primera sesión del año, tratar y que para que no se diluya ese tema también en la agenda pública, ¿no? Agenda pública que es constante en su variación. Veíamos también a La Libertad Avanza, bueno, poniendo en marcha el debate del régimen penal juvenil, teniendo en cuenta que hace días atrás estábamos hablando de casos terribles de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y eso va cambiando constantemente. No quería la oposición que se perdiera el tema de caso Libra, y también el Senado hoy con este nuevo periodo ordinario, ver qué mensaje envía, ¿no? En un tema institucional tan importante, que justamente los temas institucionales no son los que están en el radar, en el común de la gente. Hoy salís, vas al supermercado, vas a la escuela a llevar a tu nene y se habla de Bahía Blanca. Esto es así. Pero el Senado también tiene que dar, seguro, un mensaje contundente respecto de lo que ha pasado con los jueces, y hay que ver si logran los acuerdos para llegar a algo en ese sentido, ¿no? Bueno, ahí están las conversaciones, en diputados por un lado, en el Senado por el otro. Hay representantes importantes que tiene la provincia de Buenos Aires en el Senado Nacional. Sí. Nombrábamos antes Juliana Di Tulio y Eduardo Guado de Pedro, por Unión por la Patria. Detrás de ellos hay 34 senadores nacionales. Del otro lado está Maximiliano Abad. Detrás de él hay 12 o 13 senadores de la Unión Cívica Radical. Es decir que estos delegados, estos 3 delegados de los 2 bloques mayoritarios que tiene el Senado, me parece que pueden garantizar una sesión en la Cámara de Senadores para avanzar con el tema rápidamente, declarar la emergencia de Bahía Blanca y darle una ayuda desde el punto de vista económico. Sí, una centralidad también, ¿no? Y dar un mensaje social y colectivo desde el poder legislativo, que es el que representa a las provincias y a la ciudadanía, al pueblo de cada uno de los distritos, que hay un objetivo en común, ¿no? Esto que decía Meli, también de, por un ratito, dejar de lado las especulaciones políticas. Hubo muchas críticas, por ejemplo, a la presencia del diputado Espert como miembro del presidente, como presidente de la Comisión de Presupuesto, esto de fin de semana en Bahía Blanca, frente sobre todo a una discusión que tiene que ver con la suspensión del debate presupuestario, ¿no? Porque los recursos económicos también para atender las catástrofes pueden ser actualizados por el Congreso de la Nación en el contexto del análisis presupuestario, ¿no? Y lo que tiene que ver con también las tareas, no solamente de la reconstrucción ahora, sino de la prevención, que es otra dimensión, y que hemos escuchado a muchos diputados, por ejemplo, con el tema de los incendios, ahora con las inundaciones, respecto al rol que tienen que tener la prevención y la anticipación de este tipo de fenómenos, que si bien son muy devastadores, con algunas previsiones previas por ahí pueden tener un efecto más morigerado. No quiere decir que se pueden impedir porque son fenómenos naturales, pero sí se puede preparar la ciudad un poco más. Como no se pudo advertir por cuestiones que tienen que ver con la escasez de personal en el servicio meteorológico, incluso con los propios rescatistas, bueno, ahora el Congreso trata de dar una respuesta. Claro, bueno, en eso está trabajando la Universidad de Buenos Aires, en eso está trabajando el CONICET, de poder tener alertas tempranas respecto a situaciones que se van dando particularmente en distintas regiones del país. Como hay alertas tempranas, por ejemplo, cuando hay un tsunami que va a ocurrir, que puede llegar a ocurrir en países como Japón, Indonesia. O como Chile también, que ha sufrido Chile con los tsunamis o con los temblores, hay alertas. Y esas alertas lo que hacen, no van a evitar la inundación. Exacto. Pero sí puede llegar a evitar que la población esté deambulando por la ciudad. O que se pueda preparar y pueda alejarse de los lugares, pueda resguardar sus lugares también, de algún modo. Y la nombrabas a la diputada Tolosa Paz, que ella es autora, ¿no?, del proyecto para declarar la emergencia. Bueno, la diputada Victoria Tolosa Paz también es una de las impulsoras, y lo difundió a través de su red social X, de una denuncia contra el presidente de la Nación respecto al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Otro de los temas que está pululando ya con mucha fuerza y que genera ciertas posiciones encontradas entre
los diputados de los diferentes bloques, ¿no? Vamos a escuchar también mucho el miércoles. Sí. Y mañana en las comisiones también seguramente las referencias sobre esta idea que tiene el Gobierno Nacional de enviar al Congreso de la Nación, remitir en el plazo, luego de ser firmado en el plazo de 10 días, Sí. un decreto de necesidad de urgencia si es que finalmente se concreta esa decisión presidencial. Lo anunciaron no solamente formalmente desde la oficina del presidente, sino que los ministros en las últimas horas han planteado que es una posibilidad cierta que se defina por decreto de necesidad de urgencia y no por una ley. Y a partir de eso, Unión por la Patria aprovechó la situación y denunció al presidente de la Nación. Así es, se acaba de conocer hace unos instantes esta denuncia que, bueno, habla de los supuestos delitos de abuso de autoridad y incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque viola la ley, esto sostienen los diputados que presentaron esta denuncia penal, que violaría la ley 27.612, que es la ley de fortalecimiento de sostenibilidad de la deuda pública. Ley en el marco de la cual se aprobó exactamente hace 3 años. El 10 de marzo de 2022 comenzó la sesión en la que nos recordaba el diputado Aldo Leiva que se tapó la nariz. Que votó a favor de la autorización para refinanciar el préstamo con el FMI. Exactamente. Claro. Se dio en ese momento la media sanción en la Cámara de Diputados, una sesión que comenzó el 10 de marzo, que finalizó el 11 de marzo y que encontró en ese momento al presidente Javier Milei como diputado, junto a Victoria Villarruel, también Carolina Píparo y José Luis Espert en ese momento alineados. Ellos 4 votaron en contra de esta autorización del acuerdo con el FMI, junto al Frente de Izquierda y junto a los diputados de la Cámpora. Y esta discusión y este tratamiento de este tema generó una crisis en el bloque de Claro. por la Patria. Días antes Exactamente. renunció Máximo Kirchner a fines de enero, asumió Germán Martínez. Eso fue en el 2022. Pero Hace en el 3 años. 2021 Se aprobó la ley. Se aprobó la ley justamente de sostenibilidad de la deuda pública, la 27.612, que tuvo 233 votos a favor, entre los que se cuentan los 53 diputados que había del PRO en ese momento. Hubo 18 ausentes, y no hubo ninguno, hubo solo 5 del PRO, así que de la gran mayoría del PRO, 53 votaron a favor, 118 que tenía en ese momento el Frente de Todos, 46 radicales, habían faltado 4 que estuvieron ausentes ese día, y también 14 integrantes de la coalición cívica y 4 integrantes de Córdoba Federal, como los partidos que hoy tienen representación también. En ese momento no estaba Javier Milei, no había asumido, porque era el 11 de febrero del 2021 cuando se aprueba esta ley que establece principalmente, que clarifica el artículo 75 de la Constitución, inciso 7, que le da un rol protagónico al Congreso para el debate de los endeudamientos, específicamente con el Fondo Monetario. Con el FMI, en su y ahí artículo están, 2. claro, y ahí está la interpretación que tiene un sector y otro sector. Exacto. Digamos, respecto a lo que plantea el gobierno, que alcanza con un DNU y el DNU enviarlo a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, y que sea la Comisión Bicameral que emita un dictamen o varios dictámenes y que cada una de las cámaras se exprese. Exacto, se tienen que expresar las dos para rechazarlo o una sola para aprobarlo. Exactamente. Y hoy otro sector lo plantea Victoria Tolosa Paz, de otra manera lo están planteando otros bloques de la oposición, que están diciendo que el debate tiene que venir aquí al Congreso Nacional. Llegamos al final. Fernando, Meli, muchas gracias, Meli, por estar aquí. El miércoles por ahí nos encontramos o por ahí no sabemos. Así es, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa con el quórum. Fer, nos vemos mañana. Mañana nos estamos viendo, quédese en sintonía, gracias por estar ahí, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias, nos reencontramos. Adiós.